En el libro del Naresh Malhotra hay muchos capítulos que te pueden ayudar en tu investigación de mercados, pero ninguno más que este. Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte es técnicas de encuestas y la segunda parte procedimientos de observación. Para entender mejor qué es una técnica de encuesta, pasaremos a entender qué es una encuesta. Una encuesta es una entrevista con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Utilizando este pequeño concepto, daremos con la definición de técnicas de encuestas. ¿Qué es una técnica de encuestas? Una técnica de encuestas es un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población y está diseñado para obtener información específica de los participantes y que tiene un grado de estandarización impuesto por el proceso de recolección de datos. Toda encuesta con un mismo objetivo debe ser estandarizada, pero se tiene diferentes formas para obtener información. La primera es la recolección estructurada de datos y la segunda es preguntas de alternativa fija. Una recolección estructurada de datos es el uso de un cuestionario formal que presenta las preguntas en un orden predeterminado. Y las preguntas de alternativa fija son preguntas donde los encuestados deben elegir entre un conjunto predeterminado de respuestas, como por ejemplo aquellos test de Facebook o aquellos cuestionarios de internet donde de 100 preguntas todas tienen los mismos tipos de respuestas. Las técnicas de encuestas también se clasifican según su tipo de encuestas. 4 clasificaciones: encuestas telefónicas, encuestas personales, encuestas por correo y encuestas electrónicas. Las encuestas telefónicas se dividen en encuestas telefónicas tradicionales y encuestas telefónicas asistidas por computadora. Una encuesta telefónica tradicional consiste en que una persona, un encargado del teléfono, se encarga de llamar a varios individuos, haciéndoles un cuestionario hecho anticipadamente, un cuestionario estandarizado obviamente. Este tipo de encuestas solo tiene el fin de que el encuestador pregunte y anote las respuestas del encuestado. La segunda parte sería encuestas telefónicas asistidas por computadora, donde la única función de las personas sería anotar la respuesta del encuestado. De lo demás se encargaría la computadora, como de procesar los datos, como de hacer las preguntas y como de sacar la información correcta. Encuestas personales se dividen en 3: encuestas personales en casa, encuestas personales en centros comerciales y encuestas personales asistidas por computadora, o más conocidas como las EPAC. Encuestas personales en casa consiste en que el entrevistador vaya de casa en casa, de puerta en puerta, entrevistando a las personas. La tarea del entrevistador se limita a ponerse en contacto con los entrevistados, preguntarles y registrar sus respuestas. Encuestas personales de centros comerciales consisten en abordar a una persona en un centro comercial y aplicarle el cuestionario. La ventaja es que los entrevistados vienen hacia el entrevistador, así que ya no hay que buscar mucho a las personas que tenemos que entrevistar. Y las encuestas personales asistidas por computadora consiste en que una persona entrevistada entre a una estación de computadoras o a varias cabinas de computadoras. La única función de este entrevistador sería guiarles y las computadoras se encargarían de lo demás. Obviamente el entrevistado se encargaría de proceder a llenar las encuestas en las computadoras que se les asignara o que le asignó el recepcionista o entrevistador. Encuestas por correo. Las encuestas por correo se dividen en 2: encuestas por panel de correo y encuestas por correo. Las encuestas por panel de correo básicamente son anuncios grandes donde se muestran a familias enteras o a personas que cambiaron su vida accediendo a llenar encuestas. Y las encuestas por correo básicamente consiste en conseguir una lista de correos electrónicos con el fin de enviarles los cuestionarios para que estos lo llenen y lo completen. Las encuestas electrónicas, al igual que las otras, también se dividen en 2: entrevistas por internet y entrevistas por correos electrónicos.
Las entrevistas por internet se hace con el formato HTML y se les envía a todos los correos de los clientes potenciales y clientes que tengan el perfil de que está buscando la empresa. Y las encuestas por correo electrónico consisten en enviar un archivo con el formato ASCII a una lista de correos electrónicos y que ellos lo tienen que llenar. Pero este formato tiene muchos defectos, como por ejemplo, no se puede hacer el marcado de las preguntas, ni tampoco se puede hacer el procesamiento de las respuestas, ni el procesamiento de la información, cosa que sí se puede hacer con el formato HTML. Para saber mejor cuál de todas estas encuestas o tipos de encuestas es mejor, se hace una evaluación comparativa de técnicas de encuestas basados en los siguientes criterios. En el criterio de flexibilidad en la recolección de datos, que consiste en el grado en el que el participante interactúa con el entrevistador, y por el cuestionario de la empresa. Diversidad de las preguntas. La diversidad de las preguntas que se incluyen en la encuesta depende del grado de interpretación que tienen los encuestados con el entrevistado y con el cuestionario. Uso de estímulos físicos. Depende del uso de estímulos físicos que se tiene con el producto, como por ejemplo en una encuesta pueden presentar el producto. Este es el producto, puede tocarlo, puede utilizarlo y esas cosas. El control de la muestra. Es una característica del tipo de encuestas a las unidades específicas en la muestra de manera eficaz y eficiente. Control de ambiente de recolección de datos. El grado de control que tiene un investigador sobre el ambiente donde el participante responde el cuestionario. Control de la fuerza del campo. Es como un supervisor puede tener contacto directo y controlar lo que hace el entrevistador. Cantidad de datos. Es la cantidad de datos que se puede recolectar dependiendo del lugar donde se realiza la encuesta. Tasa de respuestas. Porcentaje de las encuestas que se completan en relación con la que se intentan. Es decir, las encuestas que fueron llenadas con relación con las encuestas que no se fueron llenadas. Siguiente criterio es anonimato percibido. La percepción. Esto es la percepción del encuestado de que el entrevistador o investigador no conocerá su identidad. Deseo de aceptación social. Tendencia que el participante no dé respuestas exactas. Sesgo potencial del entrevistador. Un entrevistador puede sesgar los resultados de una encuesta dependiendo de cómo interpreta su papel. Rapidez. La velocidad con que se obtienen los datos. Costo. Los gastos que se realizan en las encuestas. En esta tabla podemos apreciar los diversos factores de los tipos de encuestas y de las técnicas de encuestas, donde se le da un valor apreciativo. Para seleccionar un tipo de encuestas, primero se debe saber que no hay una encuesta ideal, solo se requiere de la imaginación para poder combinarlas e implementarlas entre sí. Las técnicas de encuestas puedes utilizarla dependiendo del tipo de investigación que quieras realizar. Y ahora pasamos con la segunda parte, procedimientos de observación. La observación es el registro de patrones conductuales de personas, objetos y sucesos de forma sistemática para obtener información sobre este fenómeno de interés. Utilizando este concepto podemos definir claramente qué son los procesos de observación. Un proceso de observación es donde un observador no se comunica con las personas que observa ni las interroga. La información se puede registrar conforme ocurren los sucesos a partir de registros de eventos pasados. Y para eso también tiene procedimientos de observación, como pueden ser observación estructurada y no estructurada. Las observaciones estructuradas son técnicas de observación en las que el investigador define con claridad las conductas a observar y las técnicas con lo que se medirán. Observación estructurada es un tipo de observación que influye a un investigador que supervisa todos los fenómenos relevantes sin especificar los detalles del También tiene otros dos procedimientos que vendrían a ser las observaciones encubiertas y abiertas y las observaciones naturales y artificiales. Las observaciones encubiertas y abiertas básicamente tratan de que en las encubiertas los participantes no están conscientes de que están siendo observados, y en las abiertas
sí son conscientes, mientras que en la observación natural y artificial, en la natural se observa la conducta tal como ocurre en el ambiente, y en la artificial se observa la conducta en un ambiente artificial, en un ambiente creado. Al igual que las técnicas de encuestas, los procedimientos de observación también tienen sus tipos y clasificaciones de acuerdo a su aplicación, y estas se dividen en observación personal, observación mecánica, inventario, análisis de contenido, análisis de rastros. Es una estrategia donde el investigador registra un fenómeno bajo la observación en el momento que ocurre y sin intervenir. Observación mecánica. Es una estrategia donde el investigador ya no es un humano, sino una máquina que registra un fenómeno bajo la observación y analiza continuamente la conducta del fenómeno. Estas se pueden dividir en aparatos que requieren la participación de humanos y aparatos que no requieren la participación de humanos. Inventario. Es un tipo de inventario, de ahí deriva su nombre, en el que el investigador registra las marcas, cantidades y tamaños de los paquetes de productos en las casas de los consumidores. Análisis de contenido. Es una técnica adecuada cuando el análisis a observar es la comunicación. En vez de conductas u objetos físicos, es una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa. Análisis de rastros. Es una técnica en la cual la recolección de datos se basa en evidencia física o de conductas pasadas. En esta parte también se evalúa y se comparan estos tipos de observación bajo unos ciertos criterios, que son el grado de estructura, grado de ocultación, capacidad de observar en ambientes naturales, sesgo de observación, sesgo de análisis y comentarios generales. El grado de estructura es si lo que se va a observar se relaciona con lo que se busca. El grado de ocultación es el grado de información que se tiene de los entrevistados. Capacidad para observar en ambientes naturales. Poder observar y analizar a los entrevistados en el momento y en el ambiente donde se encuentren, es decir, el lugar y en el momento. Sesgo por observación. La diferencia que puede ejercer el entrevistador al momento de la observación. Sesgo de análisis. Es la diferencia que puede haber entre un método de observación y otro, a la hora del análisis y recolección de datos. En este cuadro se puede ver toditito los tipos de observación, comparándolos de acuerdo a los estándares que ya se mencionaron antes. Las técnicas de observación dependen y varían según la situación a la que uno quiere aplicar. La comparación entre las técnicas de encuesta y las de observación. De las dos técnicas o diseños de investigación, se encuentra más defectuosa a las técnicas de observación. Estos tipos de observación tienen algunas desventajas importantes con respecto a las encuestas. Sus ventajas serían permitir la medición de conductas reales en vez de informes de conductas deseadas o preferidas, y observar eficientemente los patrones de conducta que un observador no conoce o no es capaz de comunicar. Y sus desventajas relativas de la observación son: la percepción selectiva puede sesgar los datos, la observación es muy costosa, resulta difícil observar ciertas formas de conducta como las actividades personales, es poco ético observar personas sin su consentimiento. En una simple conclusión, sería mejor considerar la observación como un complemento a las encuestas. Se puede utilizar y combinar con diferentes métodos, como por ejemplo la investigación etnográfica y compradores encubiertos. Investigación etnográfica es algo así como un estudio de comportamiento humano en su contexto natural e implica la observación de la conducta y el entorno, junto con entrevistas a profundidad. En ocasiones también se utilizan grabaciones de audio y videos. Y los compradores encubiertos son observadores capacitados como consumidores y compran en tiendas de empresas propias o de competidores para reunir datos sobre la interacción cliente-empleado y otras variables del marketing.